Bien, Ernesto, yo creo que ante todo, y esta pregunta quizás te lo han dicho en otras entrevistas, ¿cómo un vallenato cuya cultura folclórica tradicional de caja, guacharaca y acordeón, de esos gritos sayombe, huepaje, logra escalar a una cultura, digamos que bastante lejana de esta región y no solamente eso, escalar y con éxito? Bueno, a mí la verdad la música clásica, que es el género que yo manejo, me empezó a gustar desde el momento en que la conocí. Yo antes escuchaba mucho vallenato también y otros géneros populares, pero no conocía la música clásica. Entonces, conocer este género fue lo que me abrió el camino, pues, por ahí. Me gustó muchísimo desde la primera vez que lo escuché. Bueno, me dices que desde muy pequeño, ¿cuáles fueron esas primeras señales en la cual empezaron ya a mandar esa orden, vete por este camino? Eh, bueno, yo desde los 8 años más o menos, yo empecé a escuchar música de manera activa. ¿Qué significa eso? Que yo escuchaba una canción, pero no era solamente escuchar la letra o el ritmo chévere, sino escuchar, digamos, los instrumentos que están sonando, ver, aquí entra el bajo, aquí entra tal cosa. No sé, simplemente me gustaba hacer eso. Y cuando tenía 11 años, me compraron un bajo eléctrico y por ahí empezó la cosa, después una guitarra eléctrica, después una guitarra acústica, pero siempre era dentro del género popular y siempre era con estos instrumentos. Ya después, cuando entré a la universidad, yo entré a estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional en Bogotá, y ahí yo vi una materia que se llama apreciación musical, y ahí fue donde yo conocí la música clásica. A mí sí me gustaba la música y todo, pero como era una música bastante sencilla, digamos, yo no había visto la necesidad de estudiarla. Pero cuando conocí la música clásica y sí me di cuenta que es algo que requiere el estudio completamente, requiere una entrega y es un arte, es algo que va mucho más allá de solamente vender o lo comercial. Es algo muy profundo, entonces esto fue lo que me capturó en ese momento. Me salta esta pregunta. ¿Podrá de alguna manera encontrarse una fusión entre ese estilo clásico de la música y esta música folclórica, como por ejemplo el vallenato? Por supuesto que sí. Y obviamente hacer una fusión no significaría decir que es mejor o que es peor que el vallenato o que la música clásica. El vallenato es una gran música, es música folclórica y es algo que no se debe perder para nada. Y lo mismo la música clásica también es una música de mucha tradición. Y hacer una fusión sería una nueva opción a la lista. Y es algo que no sería, bueno, obviamente sería algo nuevo porque nunca se ha hecho vallenato con música clásica, pero en otros lugares, digamos en muchos países de Europa, a principios del siglo XX, muchísimos compositores académicos tomaron la música folclórica de sus pueblos, de sus regiones, y la adaptaron a la música clásica y son unas obras maravillosas. Y esto también se podría hacer con el vallenato, obviamente. Eh, ¿Cómo crees tú dentro de tu profesionalismo que el cantante, el cantautor, el músico de la música vallenata podría incurrir en la educación de su género como para de pronto mejorar e enriquecer más la ejecución sobre todo y el canto de este folclore? Pues al un músico estudiar, digamos, un músico empírico, si empieza a estudiar música como tal ya y empieza a meterse en temas de teoría musical y todo esto, le va a dar muchas más herramientas para diversificar completamente lo que hace. Además, digamos, para los cantantes en específico, aprender técnica es algo que es muy, muy útil, porque a la larga las voces, si no utilizan una buena técnica, terminan acabándose. Duran unos cuantos años y ya después no sirven. Entonces, por el lado de la técnica, eso que sería de mucha ayuda para los cantantes, y por el lado de la teoría musical y conocer pues la música académica, que es algo que está muy desarrollado, es algo que enriquecería mucho el folclore.
Bueno, tenemos la dicha de tenerte en Valledupar, vas a tener una presentación. Hablemos de esta presentación, cuándo va a ser, a dónde y con qué nos vamos a encontrar. Bueno, esta presentación será el sábado 14 de noviembre a las 5 de la tarde en la Fundación Pentagrama. Eso queda ahí en la Plaza Alfonso López, en la antigua casa de Pepe Castro. La entrada es libre completamente. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Es un recital de canto lírico, solo es un pianista y un cantante que voy a ser yo. El pianista va a ser el maestro Cristian García, que es un profesor de la Universidad del Norte, donde yo estudio. Vamos a interpretar obras desde el siglo XVII y vamos a ir atravesando varias épocas de la música en el ámbito del canto lírico. A ver, entendí. Desde que se origina más o menos los cantos líricos, vas a traer por época la manera como ha evolucionado hasta la actualidad. Sí, ahora todo dentro del marco académico, es decir, en el concierto no se va a interpretar música popular. ¿Por qué? Porque hasta ahora es un evento académico. Ya más adelante sí podremos hacer conciertos interpretando otras obras, haciendo adaptaciones, como ya les hablé, adaptaciones de pronto de vallenato con el canto lírico. Pero este concierto va a ser académico. Hay cosas que se asemejan mucho a la música popular actual, que es algo de zarzuela que voy a estar cantando hacia el final del concierto. Y esto es un poco más cercano, además en español. Es compuesto por un compositor de España que se llama Pablo Sorozábal. Entonces, sí, va a ser un recorrido desde el siglo XVII, que es más o menos donde nace ya la ópera, que es lo que da cabida al canto lírico. Antes existían cantos, estaba el canto gregoriano, desde la Edad Media incluso. Pero digamos que no se había estudiado la técnica como tal, sino en el siglo XVII es que esto empieza a florecer, y de ahí hasta la actualidad. Ha evolucionado mucho, por ejemplo, el folclore vallenato, vemos que indiscutiblemente ha cambiado si comparamos aquellos juglares con los cantantes de hoy en día, puntualmente la nueva ola. En el canto lírico también se ve esa evolución. Por supuesto que sí, el canto lírico en sus comienzos era, bueno, como les dije, nace la ópera. Entonces, esto es la época del barroco. El barroco se caracteriza por ser muy adornado, toda la arquitectura, las pinturas, y lo mismo pasa en el canto y en la música. Es música muy adornada. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que el barroco se vuelve en esa época muy comercial. Ya la gente está queriendo hacer lo más virtuoso, lo más difícil, la música súper adornada, y eso exige un cambio. Ya llega un punto en que la misma cultura exige otra cosa, ya están cansados de lo mismo, entonces llega el clasicismo, que es todo lo contrario, súper medido, todo lo que está en la partitura así se hace, más calmado, más mesurado. Y luego vienen otros cambios, el romanticismo ya es algo más desbordante, más sentimental, y así cada época exige un cambio, llega un punto en que ya necesita un cambio, que es también lo que le está pasando al vallenato. El vallenato comenzó con personas que estaban relatando sus historias, relatando sus sentimientos, sí, relatando sus vivencias, y ya está tomando un camino un poco más hacia lo comercial. Todavía hay personas que lo conservan mucho, pero ya está en un punto de quiebre y seguramente va a venir otro género o se va a transformar en otra cosa, o puede que lleguen personas que rescaten lo anterior, pero está en un punto en el que pide algo más. Vamos a dejarlos así todos un abreboca, inquietos para que asistan. Repite nuevamente, por favor, y extiende la invitación a este evento. Bueno, los invito a todos a el recital Una mirada al canto lírico. Será este sábado 14 de noviembre a las 5 de la tarde en la Fundación Pentagrama, la sede Plaza Alfonso López. Los esperamos sábado 14 de noviembre, 5 de la tarde, Fundación Pentagrama, entrada libre. Tú más